las historias de horror del libre mercado. Las prisiones como negocio. Desde hace muchos años, y generalmente, que probablemente ha ocurrido a lo largo de toda la historia, ha habido prisiones privadas, es decir, el gobierno tiene que encarcelar gente y no puede construir las prisiones si no tiene personal y la subcontrata. Entonces hay una empresa que es Rejillas S.A., que pone su cárcel y contrata personal personal de prisiones, que es una especialidad peculiar que no cualquiera puede cumplir, y se inventa políticas y consigue a los que le suministren ropa de cama y armas y ropa para los prisioneros y comida todos los días, y los contratan para que tengan una prisión privada. Y entonces pues, les mandas a tus presos. No sé, yo creo que un adolescente, vaya a hacer el experimento conmigo y se los cuento luego. Un adolescente de 15 años, le presentas esto, mira, pues el gobierno tiene la obligación de mantener a los presos en unas condiciones humanitarias razonables. Se busca reintegrarlos a la sociedad, no solamente castigarlos. En Estados Unidos se cree más en el castigo que en la regeneración, por eso tienen tanta recidividad, tanto reincidencia los presos estadounidenses. La gran mayoría de ellos vuelve a la cárcel en plazo de 5 años, los finlandeses no. Pregúntese usted por qué, porque en Finlandia los tratan como personas, y sí se hace lo necesario para que se reintegren dentro de lo posible a la sociedad. Algunos reincidirá, pero las proporciones son delirantemente diferentes. Bueno, entonces, pero decirle a un joven, ¿a ti qué te parece? Ponemos una prisión privada. Y eso tiene que ser un negocio, ¿no? Pues claro, tiene que ser un negocio. Es decir, que si se invierten 10, pues tienes que sacar 13 o 14, ¿no? Para que sea negocio, 30-40% de beneficios, sí. O sea que si el Estado pone la prisión y el personal y los insumos y los proveedores y todo esto, gastaría 10, sí. Pero si lo hace la empresa Rejitas S.A., el gobierno ya no tiene que darle 10, tiene que darle 14. Sí. Algo no funciona allí. Algo no funciona allí, y además, en estudios que se han hecho en Estados Unidos, Obama dijo que deseaba sacar poco a poco, abandonar el uso de prisiones privadas, entre otras cosas por lo siguiente, porque son inherentemente empresas corruptas. En general, las prisiones privadas, según el Departamento de Justicia de Obama, ofrecen menos servicios correccionales con mayor riesgo de seguridad y salvaguarda para los prisioneros y para el personal, y no produce ahorros sustanciales. No puede producir ahorros sustanciales, y aparte de pagar lo que tienes que pagar los beneficios, la rentabilidad, el dinero que ganan los accionistas. Para lograr sus ahorros, las prisiones privadas reducen costos y capacitación del personal. Con personal peor pagado y peor capacitado, no tienes una prisión que funcione como debe funcionar, tienes una prisión con más conflictos. Tampoco se necesita un doctorado en criminología para imaginarse esto. Hace más de una década, los investigadores descubrieron que las instituciones privadas pagan a sus oficiales menos, ofrecen menos horas de capacitación y tienen índices de presos personal mucho más altos. Es decir, hay muchos más presos por cada miembro del personal de prisiones. Lo cual también hace que los oficiales de prisiones roten a gran velocidad, es decir, que la gente no se quede en su empleo durante muchos años, sino que rápidamente se busque otra cosita que hacer, no sé, dentista de tigres o algo así, con menos riesgo. Y por supuesto hay más ataques entre los propios prisioneros. En Estados Unidos casi es un juego, ¿no? Que hoy si vas a la cárcel te van a violar, ya eso lo dan como un hecho, y vas a ser víctima de violencia. Eso, hombre, es que no.
no es porque me robé una cartera, me van a violar y me van a romper la cara allí todos los días durante 5 años o 3 años que están en la cárcel, pues no me parece tampoco que sea un objetivo razonable y correcto. En Estados Unidos se ve de manera muy normal. O sea, ni edad en ahorro y los riesgos que generan son inasumibles. Pero en Estados Unidos han proliferado las prisiones privadas. Y los dueños de las prisiones privadas además tienen una enorme capacidad de cabildear con millones de dólares a los legisladores para impedir que se eliminen las prisiones privadas y se pueda proceder a tener prisiones federales, estatales e incluso municipales, el calabozo municipal, por dentro de los municipios. ¿Para qué? Para hacerte cargo de los delincuentes de tu sociedad. Es una de las labores de gobierno fundamentales al garantizar la seguridad de la ciudadanía, es el encarcelamiento de aquellos que un sistema judicial correcto ha declarado que deben ser privados de su libertad y reorientados en una institución correccional. ¿Por qué nacieron las prisiones privadas en Estados Unidos? Por una de las estupideces más grandes que está padeciendo América Latina en general, América en general, como con la excepción de Canadá, que se salva, y no del todo ya, según me han contado. La calle donde estaban antes los heroinómanos ahora está llena de gente con problemas con fentanilo. La calle de Hastings, que es la que cruza el problema de América Latina, han sido a repetir la guerra de las drogas de Nixon. Hay que hacer una guerra contra las drogas y entonces se criminaliza no solamente a los traficantes, sino a los consumidores. Te encuentran con un poco de droga para tu propio consumo y vas a la cárcel 2, 3, 5, 10, 12 años. Y con esa actitud se incrementó la población carcelaria en Estados Unidos de una manera tan brutal que fue necesario echar mano de las prisiones privadas. Tiene problemas pues gravísimos y no es el único lugar donde hay prisiones privadas. Según un estudio que leí, que ya no está actualizado, pero países que tenían prisiones privadas o pensaban implementarlas eran Brasil, Chile, Jamaica, Japón, México, Perú, África del Sur, Corea del Sur y Tailandia. Pero el sector está dominado por los países que tienen más prisiones privadas: Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. A mí me parece que es inaceptable y es una lección sobre el problema de las drogas. El problema de las drogas es que perseguirlo, en vez de tratarlo como un problema de salud, nunca va a resultar una solución correcta. Obviamente el narcotráfico debe ser perseguido con la fuerza del Estado, cosa que el observador se ha negado a entender, pero debe ser sobre todo combatido quitándole sus fuentes de ingresos, es decir, despenalizando las drogas, cobrándoles impuestos a sus productores y generando ingresos para el Estado para proteger a la gente que quiere salir del consumo de drogas y que tenga sistemas de rehabilitación adecuados. Siempre habrá gente que sea insalvable y que sin embargo tienes que atender de alguna manera para que no sea una carga para su familia, para su sociedad, para que no sea un peligro. Pero la guerra de las drogas, entre otras cosas, provocó la barbarie de las prisiones privadas. Yo francamente no veo razonable y lógico que una prisión sea un negocio, que sea una empresa. ¿Y qué posibilidades tienes? Si como preso tienes pocos recursos contra la administración de la cárcel y contra los oficiales de la cárcel, cuando la cárcel es privada, tienes ninguno. No tienes ninguno. Pierdes todas las posibilidades de hablar de frente con la misma institución estatal, con el mismo sistema estatal que en un momento dado decidió condenarte a la cárcel, a veces por un delito menor que puede comportarte 2 o 3 años de prisión. En España, por ejemplo, con 2 años de prisión, en tu primera falta no vas a la cárcel. Se considera que te va a hacer más daño 2 años de cárcel que 2 años de libertad condicional y libertad vigilada. Porque la cárcel
aunque la manejes de la mejor manera posible, tiene efectos deleterios sobre la personalidad de la gente. Y cualquiera de nosotros puede cometer un delito imprudencial que lo lleve a la cárcel. Un atropello, un accidente de automóvil, pasarte un alto con resultados funestos para las otras personas, desgraciadamente. Y lo que te espera es la cárcel. No pensemos siempre en la cárcel como donde hay los peores asesinos y los peores narcotraficantes. Entonces, pues es un argumento más para el tema de la guerra contra las drogas, pero mientras tengamos gente como López Obrador en el gobierno, pues eso no va a pasar. Se seguirá apoyando, permitiendo, aplaudiendo a los narcotraficantes, dándoles besitos a sus mamás y liberando a sus hijitos, y luego pidiendo que te pasen a los narcotraficantes para México para liberarlos y darles una medallota, como se hizo con un general, y entregarle el país a eso. Y luego ahora que alguien me dijera, porque esto yo no lo sabía, porque alguien me diga cuáles y cuántas prisiones privadas hay en México, porque me interesa enormemente. Sí, Vancouver, era curioso, fíjate, Vancouver es de los lugares donde yo vi la máxima atención a las personas que están en situación de adicción a las drogas. Entonces tú venías en el autobús, yo vivía en un extremo, y para tomar el ferry para ir a la isla de Vancouver, donde está mi hija, pues tenía que cruzar el trolebús va por Hastings. Y no los veías. Entonces veías que estaba una chica con su ordenador portátil y 2 o 3 alrededor. Si le roban el ordenador en cuanto mire para otro lado. No. Si alguien quiere uno, pues va y lo pide. Tienen sillas de ruedas motorizadas, los que han tenido problemas graves de movilidad. Tienen su pequeño huerto urbano. Había un huerto que se habían castigado por no usarlo porque habían cometido alguna barbaridad, ensuciado el huerto urbano. Fui al Museo de la Policía en Vancouver, pues, que es muy interesante, por cierto. Pues estás allí más o menos en esa zona donde están los drogadictos, pero que no te están asaltando, no son peligrosos porque no tienen las necesidades de hacerse con su dosis y de comprar su dosis robándole a otros, que tienen los adictos en otros lugares, ¿no? Era muy raro. Y me dicen que ahora Hastings está, por supuesto, plagado con el tema del fentanilo. Pero América Latina ha sido destrozada, después de ser destrozada por la Guerra Fría, que fue culpa al mismo tiempo de la Unión Soviética y de Estados Unidos. No lo olviden eso nunca. Estados Unidos promovió las dictaduras, pero la Unión Soviética promovió las insurgencias que facilitaron la llegada de las dictaduras. Pero la guerra contra las drogas fue demoledora. Acabó con Colombia, ha destrozado Bolivia, ha destrozado México, ha generado dolor, muerte, sufrimiento, indefensión de la ciudadanía. Es una cosa verdaderamente horrenda que no debería ocurrir, porque si se usara la inteligencia en vez de utilizar la moralina.